sentencia contra la gran ramera. Vamos a tratar de explicar a la luz del texto sagrado en qué consiste esta sentencia. ¿Cómo la puedo interpretar? ¿Cómo puedo saber de qué trata esta profecía que se registra en Apocalipsis capítulo 17? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven, le dice el ángel, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ellos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan ¿qué? Las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Hermanos, hemos leído un total de 18 versículos que, como usted comprenderá, va a ser imposible enseñarlos en una hora de escuela dominical. Así que esto nos va a llevar algún tiempo. Bien, hermanos, este es el tema: el juicio contra la gran ramera. Hermanos, saben que aquí hay una palabra que me llama mucho la atención, o uno de los títulos del Señor. Cuando Juan dice del Señor que es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y esto solo a manera de introducción. Esta semana veía en Instagram que estaban haciéndole un homenaje en post-mortem a un cantante del vallenato colombiano.
y en ese homenaje decía fulano de tal, homenaje al rey de reyes del vallenato. Eso me dio como un asco, una indignación, y comenté: el único rey de reyes y señor de señores es Cristo Jesús. Tal título no se le adjudica a ningún ser humano porque es una blasfemia. Y me llegó la lluvia de comentarios religiosa, metiendo la religión. Claro, yo no iba a seguir, me desahogué. Pero hermanos amados, estas cosas que demuestran el desconocimiento de millones de seres humanos, desconocimiento de la verdad, nos lleva a nosotros a pensar cuánto desconocimiento también se centra en la iglesia del Señor. No al punto de llamar, porque no creo, no al punto de llamar al Rey de Reyes a un hombre, pero sí al punto de ignorar verdades que están en la palabra del Señor. Y que esas verdades están aquí reveladas. Si las inventamos no son verdades, porque nosotros no somos dueños de la verdad. Conocemos al dueño de la verdad, que es Cristo. Por eso nosotros no tenemos un sistema de creencias. La iglesia no es una organización. La iglesia no es un sistema de creencias. Eso es la religión popular. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, dirigidos por Cristo. Nosotros no tenemos un sistema de creencias. Nosotros tenemos convicción veraz en lo que la Biblia nos dice. Y lo que la Biblia nos dice es convicción, no creencias. Y parto desde este punto antes de ahondar acá, porque en la medida que pasa el tiempo, nos estamos dando cuenta que hay menos conocimiento de la palabra de Dios en medio de la iglesia. Y eso debe tocar tu vida, hermano. Y eso debe tocar mi vida. Y debes preguntarte en esta mañana cuál es la causa de que no conozco muchas cosas de la palabra. Porque puede ser que la causa principal esté en los pastores y los maestros. Pero otro gran aspecto es que no estamos dados ni ganados a escudriñar las Sagradas Escrituras, sino que podemos decir amén a todo lo que oímos. Y si eso es así, no vamos a comprender esto. Para comprender en qué consiste el juicio contra la gran ramera, necesitamos al Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque aquí el Señor le está diciendo a Juan: esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Cuántas mentes sabias habrá acá en esta mañana? Porque no lo estoy inventando yo. Dice que comprender esto tan impresionante es para la mente que tenga sabiduría. Y también nos toca preguntarnos qué tipo de sabiduría. Porque dice Pablo que hay una sabiduría demoníaca que proviene del mundo, que es la que va a operar en el anticristo. Y hay otra sabiduría espiritual que proviene de Dios y es la que nos da la iluminación para comprender las Sagradas Escrituras. Dice que para entender esto es para la mente que tenga sabiduría. Y la sabiduría no va a venir a tu vida a menos que no tengas al Espíritu Santo. Y para tener al Espíritu Santo necesitas haber nacido de nuevo. Si no, no vas a poder comprender a cabalidad lo que el Señor nos ha revelado en su palabra. Comenzamos en esta mañana. Vamos a ver entonces, porque hermanos, aquí tenemos dos aspectos a estudiar. Los dos aspectos dos aspectos que están dentro de esta profecía. Esos aspectos están representados, número uno, en una mujer, número dos, en una bestia. Y estos dos tienen características diferentes y que necesitamos estudiarla, iniciar el estudio en esta mañana. En primer lugar, en Apocalipsis 17, 1 y 2, tenemos un cuadro impresionante
impresionante. Juan nos dice que uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas habló con él diciéndole: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Para Juan aquí está, dice: te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Cada uno de estos aspectos tienen un significado. La ramera tiene un significado, las aguas tienen un significado, los colores, la vestimenta tienen un significado. Y Juan, hermanos, cuando ve esto, vamos a ir allí, vamos a ver, iniciando, que el Espíritu Santo en éxtasis lleva a Juan al desierto. ¿No le llama la atención eso? ¿Por qué no lo llevó al mar? Vamos a ir a la lámina y vamos a ver, amados hermanos, que en el desierto es donde Moisés recibió el llamado. Cuando vio la zarza que ardía y no se consumía. Antes de Moisés llegar a Horeb, atravesó el desierto. Y en el desierto recibió el llamado del Señor. Luego vemos que Elías también pasó por el desierto y caminó un día por el desierto. Y es en el desierto donde Elías se quería morir y Dios lo reanimó y lo levantó y le dijo: levántate porque el largo camino te resta. Y luego vemos a Juan el Bautista preparando el camino del Señor. ¿Desde dónde? Desde el desierto. Y luego vemos a Cristo ayunando 40 días y 40 noches en el desierto. Un dato que quiero darle: tengo allí el desierto, no, este no es el desierto de Judea, obviamente, porque veo las montañas, pero es lo que puedo ilustrarles como desierto. Noten que no estoy presentando una imagen de Cristo. Y eso les quiero decir a la iglesia. Más adelante les voy a decir por qué usted no me va a ver a mí en ningún flyer, en ninguna presentación, presentando una imagen de Cristo. Y espero que usted tampoco lo haga, hermano. Capricho no es capricho. Es que no debemos hacerlo. Pero luego les digo las razones y el por qué. Aquí tenemos entonces que Juan es llevado al desierto. Y es en el desierto, en éxtasis, que el Espíritu Santo, usando al ángel, a uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, Dios lo usa para mostrarle la visión de la gran ramera. Recuerden que Apocalipsis tiene 21 juicios. 21 juicios distribuidos de la manera siguiente. Es decir, tenemos 7 sellos. De los 7 sellos se desprenden 7 trompetas, y de las 7 trompetas se desprenden 7 copas. Entonces tenemos, si sumamos 7 por 3, 21. Hablaríamos de 21 juicios. Vamos a ver las características de esta mujer. Esta mujer, Juan la ve, hermanos, y ¿sabe que Juan se sorprende? Usted lo lee en Apocalipsis. Juan quedó impactado. Y si Juan quedó impactado es porque él está viendo algo que era tremendo, por no decir terrible, hermanos. Esta mujer está vestida de 2 colores particulares: púrpura y escarlata, lo que es igual a morado y a rojo. Número 2, está adornada de oro y de cualquier cantidad de piedras preciosas. Tiene un cáliz en la mano, y además de esto, esta mujer está llena de nombres de blasfemias. Esas blasfemias son contra Dios, en ofensas contra Dios. Y además tiene un nombre escrito en la frente. Fíjense que esta mujer no es literal, es un símbolo. Imagínense un nombre en la frente: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Tiene que tener una frente bien grande, hermano, para que le quepa tanta escritura a este demonio.
dice un nombre escrito en su frente. Vamos, hermanos, a estudiar quién será esta mujer. ¿Por qué el Señor se la presentaría a Juan de esta manera? Avanzamos. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver que la iglesia es la novia del Cordero, ¿cierto? Nosotros somos la novia real, la novia del Cordero, y a la iglesia se le ha concedido que se vista también de vestiduras. Y si comparamos las vestiduras de la verdadera novia con esta novia falsa, no hay punto de comparación, hermanos. A esta mujer, que es una novia falsa, es una ramera, y lógicamente, obviamente, si es una ramera, es una fornicaria. Una ramera es igual a una prostituta, es lo mismo, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿sabe qué? Yo infiero que Juan muchas veces habría visto al pasar por allá, ¿cuántas prostitutas habría visto? Porque era común en los tiempos, no solo de los apóstoles, años atrás, que muchos templos paganos, mire, en Corinto, habían aproximadamente 1000 prostitutas al servicio. Eran prostitutas, no recuerdo si era de Afrodita, pero eran prostitutas cuyos servicios de prostitución eran una forma de adoración para el Dios al cual servían. Así que en Roma también era común, había la esposa no recuerdo si es Merlina, de un emperador llamado Claudio, que es conocida en la historia por ser una prostituta tan exuberante que usaba prendas, oro, y tenían usaban en la frente, usaban como esas, no sé si llamar tiaras. Así que Juan pudo identificar fácilmente que era una prostituta, aparte de que se le dice que es una prostituta. Ahora, hay dos tipos de prostitución. La prostitución sexual física, que se define como toda relación sexual ilícita. No admite más explicación. Pero aquí no se está hablando de una prostituta literal, sino de una prostituta en el sentido espiritual. Y la prostitución, la fornicación espiritual en la Biblia la vamos a encontrar como dejar la adoración al único Dios verdadero y dedicarse a adorar ídolos e imágenes de talla, de fundición y de cualquier otra especie fuera de Jehová Dios de los ejércitos. Eso es fornicación. Por lo tanto, aquí tenemos una fornicaria espiritual que fornica con todas las deidades demoníacas de la tierra, que hace que el morador de la tierra practique fornicación espiritual, desviándose del Dios verdadero para adorar imágenes de cualquier forma, color o tamaño. ¿Vamos bien? Esta ramera además está ebria de la sangre de los mártires, hermanos amados. Y yo quiero aquí detenerme un momentito. ¿Por qué? Porque hay dos escuelas de interpretación respecto a quién es esta ramera. Hay un grupo de teólogos que sostienen que esta ramera es la Iglesia Católico Apostólico Romana, cuya sede principal es la ciudad del Vaticano en Roma. Hay otros teólogos que sostienen que no es exactamente, no se refiere exactamente a Roma. No vamos a definir en este caso cuál de las dos interpretaciones será la correcta, porque las dos tienen sus ciertas razones. Pero, hermanos amados, no me parece tampoco casualidad que Roma
se haya ensañado de tal manera con el cristianismo que en vez de ser los cristianos perseguidos políticos por no adorar al César, la persecución imperial se desbordó sin precedentes, ya que se convirtió en un espectáculo que llenaba de satisfacción a los emperadores romanos. Y vemos allí en el Coliseo esta imagen, nos recuerda a los cientos de cristianos en los siglos, tanto 2 como 3 de nuestra era, que perdieron sus vidas bajo el yugo del imperio romano, siendo el emperador el medio terrible demoníaco utilizado para el derramamiento de sangre de cientos de mártires. Les cuento. Muchos los metían en pieles de animales y soltaban sabuesos, perros hambrientos, que como estaban forrados en cueros de animales, despedazaban a estos cristianos y la sangre corría por todos lados. Otros eran ensaltados por gladiadores, guerreros romanos muy grandes que tenían grandes lanzas y eran ensaltados en la arena del Coliseo, clavándoles la estaca en el corazón hasta que se desangraba. Otros eran, como vemos allí, habían fieras, panteras, leones que los sometían a ayunos largos y sacaban a los cristianos con sus hijos, no importaba si eran chiquititos de brazos de cualquier tamaño, y los colocaban en el centro mirando hacia el emperador, y salían las panteras hambrientas y desgarraban a todos aquellos cristianos y morían comidos por las fieras en las arenas del Coliseo. Otros eran bañados con cera y al ponerse el sol muchas veces iluminaron el patio del emperador Nerón. Y hermanos amados, no es ciencia ficción, es realidad de lo que vivió la iglesia de los primeros siglos. Aserrados, apedreados, mordidos por fieras, por alimañas, mordidos por leones, por panteras, por perros, ensaltados por gladiadores. Hermanos, Roma es testigo de la sangre de cientos de mártires, cuyo único pecado era adorar al único Dios verdadero y no decir César es Dios. No dijeron César es Dios, Jesús es Dios, y eso les valió la más cruenta de las persecuciones. ¿Dónde? En Roma. Y a veces nosotros nos quejamos, hermanos, por cualquier cosa, por cualquier tontería. Queremos renunciar al llamado y volver atrás o achantarnos y decir aquí me quedo. Hermanos, necesitamos recordar lo que la iglesia de los primeros siglos vivió. Traigo esto a colación, ¿por qué? Porque esta mujer está vestida de estos dos colores y no pareciera casualidad que es el color, en este caso los cardenales visten de rojo y los arzobispos visten de morado. Son dos colores muy particulares que son usados en el seno, en el clero de la Iglesia Católica. Entonces los traigo acá a manera de información, porque si esta ramera, que es una gran ciudad, no representa 100% a Roma, yo sí puedo decir que Roma es la que más la representa. La que más la representa, solo que concluir que exclusivamente Roma sería dejar a un lado a Hitler, que no era romano y que se ensañó contra los judíos. Entonces nos atrevemos a decir que esta ramera, que es una ciudad y que la que más se parece a ella es Roma, aparte de esto representa el espíritu demoníaco de idolatría en toda su forma que se originó en Babilonia, hermanos. Ya les voy a explicar más de esto para que ustedes me sigan. Vamos a avanzar. También debemos saber que la sangre de los mártires, hay quienes dicen que se refiere a los mártires que morirán en la gran tribulación,
pero yo insisto que involucra a los mártires de la iglesia primitiva y que va a involucrar de igual forma a los miles de mártires de la gran tribulación. Ustedes saben que van a morir muchísimos cristianos durante la gran tribulación, que van a ser decapitados, pero ese no es el punto a tratar en esta mañana. Ok, sentencia contra Babilonia la Grande. Tiene este objetivo, Babilonia la Grande. Vamos a ver, hermanos, tenemos que conocer cuál es el origen de Babilonia. Porque cuando conocemos el origen de Babilonia, vamos a comprender mejor esta profecía. Cuando nosotros leemos en la Biblia, ¿sabían que más de 270 veces aparece el nombre de Babilonia en las Sagradas Escrituras? Y que esa es la segunda ciudad que se menciona después de Israel con mayor cantidad de veces. Esto es impresionante. A mí me llama mucho la atención. Esta ciudad de Babilonia, la Biblia nos dice cuándo nació Babilonia, y nace con el nombre de Babel. Y vamos a irnos a Génesis 10, 8 al 10. Y esto va a resultar muy interesante. Vamos a ver. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Hermano, lea con entendimiento. Esto es impresionante lo que se nos revela en el libro de Génesis. Dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. Tal vez usted lo lea así y no le llama mucho la atención. Pero ¿sabe qué, hermanos? Aquí vemos dónde nació Babilonia, cuyo nombre original es Babel, y que la fundó Nimrod. Y Nimrod se describe como el primer poderoso de la tierra, cuyo nombre significa rebelde. Y aunque no nos dice Génesis, no nos dice exactamente que él es el autor de la Torre de Babel, la historia dice una y otra vez que la Torre de Babel se debe a Nimrod. Dice que es el primer rey y que además era rebelde, y se le califica como el primer poderoso. Cuando habla de estas ciudades que se registran allí en los versículos 8 a 9, vemos que en la antigüedad Babilonia y Asiria conformaban una misma región geográfica. ¿Me estoy explicando o no le está interesando eso? Una misma región geográfica. Y si quieres saber, en la actualidad Babilonia es Irak. Esa región es la Irak moderna, y Siria es la tierra de Sinar, que se conoce como Asiria, hermanos. Esto está en el lejano Oriente Medio. Así que Nimrod fundó el reino de Babel. Y a Juan se le dice que Babilonia es la madre de las rameras. Y esa expresión madre de las rameras nos dice que ella parió, dio a luz a todas las abominaciones de la tierra. Y es en Babel donde Dios tuvo que confundir las lenguas, porque allí ellos pretendían llegar hasta el cielo. Y Babel es el origen de las formas de idolatría de toda la tierra. ¿Dónde nacieron? En Babel. Ya por allí tenemos un dato para entender por qué esta Babel, esta mujer no es el Babel literal, sino el espíritu de idolatría que nació en Babel está representado en esta mujer. ¿Me estoy explicando? Babel es la cuna de la idolatría. Allí se originó la idolatría, en la región de Babel. ¿Y quién fue su fundador? Un hombre llamado Nimrod,
Y Nimrod, hermanos, es una cosa impresionante lo que la historia después nos va a dar a conocer. Es más, les adelanto algo. ¿Usted se ha preguntado de dónde viene la Semana Santa? Porque a veces ni nosotros mismos sabemos, ¿verdad?, de dónde viene la Semana Santa. ¿De dónde viene el culto a la madre y al hijo? ¿De dónde viene la crucecita de ceniza en la frente? ¿Sabe de dónde viene? De Babel. Ese es el origen de estas prácticas idolátricas que a veces usted y yo las desconocemos, hermanos amados. Entonces, Babel significa confusión. Allí confundió Dios confundió las lenguas para detener la osadía del ser humano. Y ya sabemos entonces, fíjense que este es Nimrod. Y usted lo va a ver, Nimrod pertenece por supuesto a la cultura babilónico-asirio. Pero usted lo va a ver siempre, la representación de Nimrod que es con un león. Pero Cristo es el león de la tribu de Judá. Así que, ¿qué espíritu operó en Nimrod? El espíritu del anticristo. Y eso es lo que nos va a llevar a comprender por qué se le adelantándome al estudio, por qué se le dice a Juan, la bestia que era, no es y será. Lo podemos entender con lo que les estoy diciendo en esta mañana, pero que luego lo vamos a profundizar. Ok, vamos aquí entonces a avanzar y vamos a ver el reloj para que no me traicione. Y vamos estamos con Babel. Estamos con la mujer que simboliza o representa a Babel. Hermanos, ya les dije que es la madre de las fornicaciones de la tierra porque en Babel nace toda la forma idolátrica que existe en el mundo. Llámese espiritismo, taoísmo, nueva era, hechicería, idolatría, como el nombre que usted le dé, escríbalo. Nació en Babel, por eso es la madre de las rameras. Ahora vamos a ver, hermanos, que quien fundó a Babel es este personaje llamado Nimrod. Pero vamos a ver en la cultura babilónica, vamos a ver estos datos que son sumamente interesantes y que cuando usted los ve, Babel, tengo a Nimrod, tengo a Semiramis y tengo a Tamuz. Allí tenemos tres personas. Y luego vamos a ver en el Apocalipsis, vamos a ver también estas tres manifestaciones con el diablo, que es el dragón, el anticristo y el falso profeta. Y aquí lo estamos viendo en estas tres deidades. Hay un historiador, no recuerdo su nombre, que dice que los dioses de la antigüedad primero fueron hombres, y eso es cierto, y después los idolatraron. ¿Y ese no es el espíritu que opera en el mundo? José Gregorio Hernández no vino del cielo y cayó aquí porque un hombre, un médico, que además se dice que fue buen médico, pero que lo idolatraron. Así pasó con Nimrod, así pasó con Semiramis, así pasó con Tamuz. Y así ha pasado con todas estas deidades paganas de la tierra. Entonces, esto quiero que usted me siga con atención. Nimrod, hay muchísimas leyendas. La leyenda va a depender de la zona de la cultura, porque una leyenda tiene los fenicios, otra leyenda tiene los caldeos, otra leyenda tiene los babilónicos, bueno, va a depender, pero yo les voy a hablar de la leyenda babilónica, que es la que más me conozco, porque estas leyendas difieren unas de otras. Se dice, Nimrod es el dios del sol. Se dice que Nimrod se casó con Semiramis. Semiramis era una mujer asiria. Se casaron, pero no tuvieron hijos, hermanos. Cuando Nimrod muere, para que no se tambaleara el reino, Semiramis tomó el poder. Y Semiramis queda embarazada, obviamente, después de la muerte de Nimrod. Y ella dijo que quedó embarazada a través de un rayo de luz del sol. Y a ese hijo que le nació lo llamó Tamuz. Y hermanos,
desde la antigüedad. Recordemos que Nimrod venía a ser bisnieto de Noé, descendiente de Cus, de los cusitas. Los cusitas poblaron la región de África. Toda esa región de gente de color oscura provienen de los cusitas. Así que nosotros podemos inferir que de alguna manera Nimrod tiene que haber conocido lo que Dios había hablado. ¿Me explico? Así que estaba escrito que un día la descendiente de una mujer heriría a la descendencia de la serpiente en la cabeza. ¿A través de qué? De un hijo. Así que ella entonces dice que su hijo es hijo, que es un hijo que nació de forma milagrosa. Cosa que por supuesto es mentira y además es una leyenda. Pero hermanos, sí, para allá voy. Hermanos, miren, es tan impresionante todo esto porque Nimrod muere, ¿verdad? Queda Semiramis, queda su hijo Tamuz. Pero pasa algo. Tamuz, ella dice que Nimrod reencarnó en Tamuz. Pero Tamuz muere, dice que cazando un jabalí, Tamuz murió. Y que el jabalí lo despedazó tanto que ella dijo que la única manera de que reencarnara Nimrod era que todos los pedazos de Tamuz tenían que estar unidos. La leyenda dice que comenzaron a buscar los pedazos y le faltaba el miembro viril. Y dijeron, hay que buscarlo. Y un campesino dijo, ese cayó en el río Éufrates. Así que comenzaron a pescar y dentro de un pez estaba el miembro viril de Tamuz. Ahora, ¿por qué creen ustedes de los obeliscos de los países musulmanes? Usted ha visto, todos los países musulmanes tienen un obelisco. Ese obelisco representa al miembro viril de Tamuz, si usted no lo sabía. Entérese. Hermanos, y entonces, a partir de allí, de que unieron los pedazos, a partir de allí nace la famosa Semana Santa. Si no lo sabía, la Semana Santa que celebra la tradición popular es un culto al dios Tamuz. ¿Qué pasa, hermanos? Ella dice que Tamuz nació en el solsticio de invierno. Y no entiendo mucho de estas cuestiones de la luna, de esto, pero en el solsticio de invierno creo que la tierra se aleja, no sé si un poco más del sol, y la noche pasa más rápido. Así que dice la leyenda que Tamuz nació el 25 de diciembre. Y no solamente este dios, muchos otros dioses se les atribuye su fecha de nacimiento el 25 de diciembre, que es la fecha que la religión tradicional, a través de concilios que no recuerdo el nombre, le atribuye el nacimiento de Cristo. Pero no es, Cristo no nace el 25 de diciembre. Esta fecha se le asignó a Tamuz. Comenzaron a llorar después que Tamuz muere, 40 días llorando a Tamuz, de donde viene la Cuaresma. Dice que al inicio del duelo de Tamuz, de llorar que murió, y se lee y corroboran, o como les digo, conmemoran su muerte, salía un sacerdote con una copa llena de ceniza y comenzaba justo antes de lo que se conoce hoy como el miércoles de ceniza. El miércoles de ceniza es la antesala para la Semana Santa, es decir, inicia la Cuaresma en el miércoles de ceniza y termina el jueves santo, que son igual a ¿qué? A 40 días. Dice que el sacerdote llevaba una copa de ceniza y comenzaba a marcar con la T de Tamuz en la frente. Ese es el origen de la cruz de ceniza, porque Tamuz, por cierto, que se escribe con la letra Tau del alfabeto fenicio, o inclusive en hebreo es
Tau. Allí comenzaban a marcar con la letra Tau, que es igual a Tamuz, en la frente. Y en la religión tradicional entonces adoptó esto y dice que es la cruz de Cristo. Nada, hermano, más alejado que la realidad. La Semana Santa es un culto al Dios Tamuz, por si usted no lo sabía. Por eso es que tenemos que es la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, hermanos amados. Ahora bien, Semiramis es conocida como la diosa madre, que es igual a la reina del cielo. Y que antes de María, por supuesto, ya la reina del cielo existía, hermanos. Y eso nos lo dice el profeta Jeremías cuando dice: ustedes sacrifican a la reina del cielo. ¿Quién era la reina del cielo? Semiramis, la diosa madre. Tamuz es el mismo. Semiramis, esta diosa madre, la vamos a encontrar en las Sagradas Escrituras como Acera, como Astartet, como Astoret. Es la misma Semiramis que cambia de nombre según la cultura. Es más, vamos a ver una lámina allí donde ha cambiado tanto de nombre que cada cultura le ha asignado su propio nombre. Y usted va a ver que el culto a la madre y al hijo que toma la religión popular viene de Babel, la madre de las abominaciones de la tierra. Por ejemplo, Semiramis y Tamuz en la cultura babilónica. Aquí vemos a Semiramis amamantando a Tamuz. Luego la vemos en Egipto, en la cultura egipcia, como Isis y su hijo Horus. También la madre con el muchachito arriba. En Afrodita, Semiramis, en Grecia, Semiramis es Afrodita. Y en Roma es Venus. Y si avanzamos, vamos a ver que en India es Devaki y Krishna, la madre y el hijo. Y en la cultura cananea lo vamos a encontrar como Baal y Astarté. Astarté, Semiramis, Baal, Tamuz. Y en el catolicismo romano como María y Jesús, que es una cultura que una inmundicia, una fornicación espiritual que se originó en Babel. Esa cultura, esa adoración a la madre y al hijo. Y hay otro detalle que me llama la atención, porque todas estas diosas, todas, usted ve a Acera, Astarté, Venus, todas estas mujeres siempre andan semidesnudas, exponiendo sus senos, una cosa bien fea. Ajá, y todas tienen que ver con la fertilidad. No hay una que no tenga que ver con la fertilidad. Y me voy más allá, hermano. Ustedes saben, claro, nosotros no celebramos la Pascua como lo hace Estados Unidos, ¿verdad? Pero sí hemos visto por las películas que celebran la Pascua en Estados Unidos, muchas, no sé si en qué estados, qué ciudades, pero la celebran con huevos pintados y conejos de Pascua. Todo eso viene de Babel y todo eso es abominación, hermano. El conejo representa la fertilidad. Y hay estas diosas que se representaban llenas de huevos, de palomas y diferentes creencias de la adoración a los huevos. Cuando se sacrificaban los niños al dios Moloch, que Moloch viene siendo Tamuz, con la sangre derramada de los niños pintaban los huevos, hermanos. Entonces, eso de los huevos de Pascua, no existe tal cosa. Nunca jamás la verdadera Pascua, la Pesach, nunca jamás fue celebrada, jamás de los jamases, con huevos pintados y con conejos. De hecho, un animal inmundo. Hasta llegar a ese punto, como Babel ha sido la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, hermanos amados. Bueno, aquí les mostraba esto, la famosa cruz de ceniza. Y esto, hermano, el carnaval y la Semana Santa son fiestas paganas
que se originan en Babel y que ambas están relacionadas la una con la otra. Carnaval es carne a Baal y tiene que ver con la abstinencia de carne. De eso la leyenda dice que como encontraron el miembro viril de Tamuz en el pez, entonces iban a comer, se comía pescado en Semana Santa, no se consumía carne. Sin embargo, nosotros sabemos que ya las cosas han cambiado tanto que el practicante de la religión popular dice que celebra Semana Santa, pero la realidad es que es una palabra que solamente quedó escrita, pero que no tiene nada que ver, inclusive hasta se ha alejado de esta práctica originaria. Pero quiero que estemos claros, hermanos, por qué nosotros no celebramos Semana Santa. Y que se vaya claro de dónde viene esta práctica de esa crucecita de ceniza. Carnaval, hermanos, es la antesala a la Semana Santa y ambas son fiestas paganas. Por eso yo quiero que usted entienda, iglesia, que no es que soy legalista, la pastora es una legalista, la pastora tiene la mente cuadrada. Cuando yo les digo, ¿por qué disfrazas a tu hijo o a tu hija? ¿Por qué dejas que tu hijo participe en la fiesta de carnaval? ¿O por qué dejas que participe en las liturgias de Semana Santa? Porque cuando usted lo hace, usted está demostrando un profundo desconocimiento de la raíz de la inmundicia espiritual que esto tiene. Y al usted poner a sus hijos a participar de estas prácticas, usted está aceptando la abominación que Dios aborrece. Y tenía mucho tiempo con ganas de decirle esto, hermano. Cuidémonos, hermanos amados. Eso es la ciudad. Salimos de la ciudad. La ciudad que está representada en una mujer, que es la madre de la ramera y de las fornicaciones de la tierra, que está vestida con morado y rojo, que está llena de perlas de oro, de plata, y que además está ebria con la sangre de los santos. Imagínense, ebria, borracha de la sangre de los mártires. Pero a Juan se le dice: te mostraré la sentencia sobre esta gran ramera, una sentencia irreversible, una sentencia que ya está dictada, y Dios destruirá a la gran ramera. Ahora vamos a yo quería leerles en Ezequiel, para que usted vea cómo ese culto a Tamuz es tan antiguo. Y vamos a leer en el capítulo 8, Ezequiel 8:13. Dice: me dijo después, vuélvete aún y verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Esto era cuaresma, la cuaresma de endecha en los 40 días del lloro de la muerte de Tamuz. Y esto lo estaba viendo Ezequiel. ¿Y quién lo estaba practicando? Israel, que se estaba convirtiendo en una prostituta espiritual. Ajá, avanzamos aquí. Así que, hermanos amados, vamos ahora a hablar del segundo elemento de esta profecía, que ya no nos vamos a centrar en la mujer, sino en la bestia. En la bestia. Dice, hay un escritor, leí su libro hace mucho tiempo, que se llama Una mujer cabalga la bestia, de David Home. Es un libro que explica, porque para David Home él sí defiende la tesis de que esta mujer es Roma. También se me pasó decirles que habla de una mujer que está sentada sobre 7 montes o 7 colinas, ¿verdad? Pero no lo voy a retomar porque perderíamos más tiempo. Ok, la descripción de la bestia. Esta bestia es de color escarlata. ¿Vuelve el qué color? El rojo. Tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos. Estas palabras son bastante difíciles de entender. Era, no es y será. Está para subir del abismo e ir a la perdición. Vamos a introducir en esta mañana lo que es esto de la bestia y
continuaremos el domingo próximo, si no me equivoco. Si no, continuaremos posterior a este domingo. Bien, hermanos, vaya conmigo a Apocalipsis. Vamos rapidito a Apocalipsis para que comprendamos. Vamos a ver rápidamente esta descripción de esta bestia. Se le dice a Juan. Dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Tenemos entonces, hermanos, la bestia. La mujer cabalga, la mujer está montada sobre la bestia. Es decir, pareciera que la mujer está conduciendo a la bestia. Y eso nos habla del sistema religioso demoníaco del último tiempo. Me estoy explicando, sistema demoníaco religioso del último tiempo que va a conducir a la bestia, que la bestia no es, recuerden, esto es un lenguaje simbólico. La bestia se le llama bestia por la brutalidad del gobierno que va a ejecutar y que es simbólico. Es decir, cuando nosotros nos vamos a Daniel capítulo 12 versículo 3, Daniel, para poder entender esta parte de Apocalipsis 17, necesitamos ir a Daniel capítulo 7. Y necesitamos pasearnos por Apocalipsis 13, necesitamos pasearnos inclusive por Apocalipsis 12, y necesitamos ver por qué Apocalipsis dedica gran cantidad de versículos a la descripción de la bestia. La bestia no es un sistema, la bestia no es un objeto, la bestia es un hombre de carne y hueso, que se llamará el anticristo y que dominará al mundo durante 7 años. Y que de Apocalipsis capítulo 17 nos da a conocer los aspectos que tendrán lugar la segunda mitad de la gran tribulación. Es decir, ya los primeros 3 años y medio pasaron. Estamos en presencia de los últimos días de los 7 años de gran tribulación. Así que vemos entonces, hermanos amados, que en Daniel capítulo 7 Daniel tiene una visión y vio que los 4 vientos combatían en el gran mar. Y cuando nos vamos a Apocalipsis 13, Juan ve que una bestia sube del mar, pero otra sube de la tierra. Esto es bastante interesante, hermanos amados, porque cuando dice que la bestia en Apocalipsis capítulo 13, o vamos primero a Daniel, voy a utilizar solamente unos 5 minutos y terminamos. En Daniel capítulo 7, Daniel ve que los 4 vientos combatían en el gran mar. Y cuando Daniel está viendo, es una visión, ve que una bestia sube del mar a la tierra, al cielo o a los aires. Y dice que Daniel la vio, parecía un león, pero tenía alas como de águila. Dice que era inmensamente veloz, pero las alas fueron arrancadas y esta bestia se desapareció. Y él está viendo y de repente sube una segunda bestia, pero la segunda parecía un oso y se levantaba de un costado más que del otro. Y esta bestia creo que eran 3 costillas entre sus dientes, y se le dijo que devorara mucha carne. Daniel está viendo, pero ante el asombro, la bestia se desvanece y aparece una tercera bestia. Y Daniel ve aquel aparato terrible. Esta bestia parecía un leopardo, pero tenía 4 cabezas y tenía 4 alas sobre sus espaldas. Y esta bestia también corría a una gran velocidad. Y Daniel se queda viendo
y antes de que él tal vez sacara conclusiones, se desdibuja esa bestia, aparece una cuarta. La cuarta era tan espantosa y tan terrible, en gran manera fuerte, tenía 7 cabezas, tenía 10 cuernos, dice que tenía unos dientes grandes como de hierro, dice que desmenuzaba y la sobrehollaba con sus pies, y Daniel era tan espantosa y terrible, dice, diferente a las que vi primero, que Daniel no tuvo con qué comparar este aparato tan terrible, no tuvo con qué compararla. Y Dios le dice a Daniel que estas 4 bestias son 4 gobiernos. Por lo tanto, hay una relación estrecha y única entre la visión de Daniel, capítulo 7, y la visión de Juan en el capítulo 13. La visión de Juan en el capítulo 17 ahí está la misma bestia que se le presenta a a Daniel. ¿Cuál bestia? La cuarta bestia de Daniel, capítulo 7, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Ajá. Dice Apocalipsis 13, vamos a Apocalipsis 13, 1, rapidito. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De dónde la vio subir? Del mar. Anote allí. Aquí en Apocalipsis dice, en Apocalipsis 17, dice, la bestia que has visto era y no es y está para subir ¿de dónde? Del abismo. Aquí tenemos un dato que es interesante. El abismo entonces está en la profundidad del mar. Ahora, el mar para nosotros es insondable, para Dios no. El hombre ha llegado a la luna. Dígame alguien que haya llegado al fondo del mar. No hay quien llegue por la gravedad, que esas cosas, es más, los buzos tienen un límite para sumergirse y tienen que tener trajes especiales. Pero en la profundidad más abajo del mar hay un lugar llamado abismo. Si usted no lo sabía, este abismo, allí están una cantidad de demonios. Y para recordarle que cuando Jesús libertó al endemoniado de Gadara, los demonios le dijeron, no nos envíes ¿a dónde? Al abismo. ¿A cuál abismo? A este, de donde va a subir la bestia. Eso nos dice que el poder que va a operar en el anticristo es un poder indescriptiblemente demoníaco, porque va a ser entregado por el mismo Satanás y va a tener las potestades que emergen ¿de dónde? Del abismo, del abismo. Así que, hermanos, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Termino con esto. Las 7 cabezas de esta bestia representan, es que el mismo Señor se lo dice a Juan, estas 7 cabezas o estos 7 montes son 7 reinos. ¿Cuáles son estos 7 reinos? Egipto, número 1, Asiria, número 2, Babilonia, número 3, Medo-Persa, número 4, Grecia, número 5, Roma, número 6, y el resurgimiento del imperio romano en la persona del anticristo, número 7. Ahí están los 7 imperios. Ahora, ¿por qué tomamos a Egipto y a Siria? Porque recuerden que estos reinos tienen una característica particular, y es que fueron reinos que se ensañaron, no contra los de Mesopotamia, no contra los caldeos, no contra los filisteos, sino específicamente contra el pueblo escogido de Dios. Por eso se cuentan estos imperios, que son 7, las 7 cabezas de la bestia. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Les digo esto, puede prender allí. Hay algo, y culminamos con esto, que es impresionante, hermanos. Y es que en Apocalipsis 13
se nos dice algo que lo vuelve a dar a conocer el Señor en Apocalipsis 17. Y es que en Apocalipsis 13 dice que a la bestia la adoraron las personas cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Y en Apocalipsis 17 nos vuelve a decir, desde la fundación del mundo. Y allí donde yo digo, no me cansará la vida para decir gracias a Dios que pude conocerte. Porque hay un grupo de hombres y mujeres que están perdidos por todas las generaciones. Perdidos porque Dios es injusto, no. Porque Dios conoce el corazón desde antes de la fundación del mundo. Es más, Dios conoce cuántos de ustedes están tan ausentes en esta mañana en este lugar. Dios conoce cuántas veces ha hablado a tu vida y has endurecido tu corazón. La misericordia de Dios ha sido derramada y seguirá siendo derramada, pero Dios no te va a obligar a obedecerle, ni me va a obligar a mí a obedecerle. Los entendidos resplandecerán como las estrellas en el firmamento, como la claridad de un mediodía soleado. Pero los que no quieren entender se apagarán. Y esto es duro, pero esto hay que decirlo. Estamos llamados a ser luminares, estamos llamados a resplandecer. Estamos llamados a levantarnos, estamos llamados a creerle a Dios. Estamos llamados a servirle, estamos llamados a honrarle. Estamos llamados a rechazar la inmundicia en cualquiera de las expresiones en que ella se manifieste. Estamos llamados a aborrecer el pecado, no a jugar con él. El que juega con el pecado lo matará el pecado. Porque no estamos llamados a coquetearle al pecado. El que coquetea con el pecado morirá en él si no se arrepiente. Así que, iglesia, ninguno de nosotros hemos estado en la arena del Coliseo romano para que nos volvamos atrás y nos volvamos débiles. Ninguno ha estado allí. Hemos estado en enfermedad, ciertamente. Hemos estado en necesidad, ciertamente. Hemos estado en tristeza, ciertamente. Hemos estado en duelo, ciertamente. Hemos estado en conflicto con otro ser humano, ciertamente. Pero ninguna de esas, no es que no sean importantes porque sufrimos, pero ninguna de esas nos dice que hemos estado en la arena del Coliseo por causa del testimonio de Jesús. Hemos estado por causa de las circunstancias propias de este mundo y muchas veces por causa de nuestras propias decisiones, pero ninguno ha estado en la arena del Coliseo romano. Así que te animo en esta mañana